Abre esa Biblia que tienes en tu casa. Pásala. Mira el papel, las letras en rojo, los nombres que memorizaste desde niño. Ahora pregúntate algo incómodo, ¿y si cada página que crees conocer fuera en realidad una máscara puesta sobre el rostro de otro Dios? ¿Y si Yahvé no llegó primero, sino que llegó después, y ganó? Durante siglos nos enseñaron que el relato bíblico nació de la nada, puro, incontaminado, dictado directamente desde el cielo. Pero los arqueólogos, los textos cuneiformes desenterrados en Mesopotamia, los papiros egipcios y las tablillas de Ugarit cuentan otra historia. Una historia más antigua. Una historia de guerras entre dioses, de panteones enteros borrados y reescritos, de mitos que existían 1000 años antes de que se escribiera la primera línea del Génesis. Marduk, Tiamat, Baal, Asera, El, Ra, Moloch, Astoret. Nombres que suenan lejanos, casi olvidados, pero que están ahí, escondidos entre versículos, disfrazados de metáforas, de demonios, de advertencias morales. Cada plaga de Egipto, cada diluvio, cada gigante caído del cielo tiene un eco anterior. Un original. Un dios derrotado que alguien decidió convertir en villano de una historia nueva. Esto no es teoría de conspiración. Es historia comparada de religiones, avalada por décadas de investigación en universidades de todo el mundo. Y sin embargo, casi nadie te lo contó en la escuela dominical. En este video vamos a quitar, capa por capa, las máscaras que cubren el texto más leído de la historia de la humanidad. Vamos a Canaán, a Babilonia, a Egipto. Vamos a mirar los rituales prohibidos, las 10 plagas como una batalla teológica, los gigantes nacidos de ángeles caídos, y las masacres que la Biblia justificó en nombre de un solo Dios que tuvo que pelear, muy duro, para quedarse solo en el trono. Prepárate. Porque después de esto, jamás volverás a leer una página del Génesis de la misma manera. Antes de que Yahvé fuera el único, hubo un panteón. Sí, un panteón entero conviviendo en los primeros textos que darían forma a la Biblia. Y su nombre no era ningún secreto, se llamaba Él. Él, el Dios supremo cananeo, el Padre de los dioses, el anciano de barba blanca sentado en su trono celestial. ¿Te suena familiar? Debería. Porque Yahvé, en sus orígenes más remotos, no era más que uno de los hijos de Él, uno entre 70 divinidades que gobernaban distintas naciones de la tierra. Ahí estaba también Baal, el dios de la tormenta, el que cabalgaba las nubes y lanzaba rayos como armas. Ahí estaba Asera, la diosa madre, la consorte divina, venerada con árboles sagrados y postes rituales que la propia Biblia menciona una y otra vez, solo para ordenar destruirlos. ¿Por qué destruir algo que no representaba ninguna amenaza? Porque sí la representaba. Asera fue, durante siglos, considerada compañera de Yahvé mismo. Inscripciones arqueológicas en Kuntiyet Ahrut lo confirman, Yahvé y su Asera. No es una teoría marginal. Está grabado en piedra. El monoteísmo que conocemos hoy no nació de un solo golpe divino. Nació de un proceso lento, político y brutal. Los profetas empezaron a atacar a Baal, llamándolo abominación. Asera fue borrada de los templos, sus símbolos arrancados de raíz. Y él, el antiguo padre de los dioses, fue absorbido dentro de la identidad misma de Yahvé, fusionado hasta hacerse indistinguible. ¿Qué quedó de aquel panteón original? Fragmentos. Ecos. Nombres que sobreviven escondidos en los propios textos sagrados, como fósiles de una religión anterior que fue reescrita, purgada y convertida en herejía. Israel no nació monoteísta. Se volvió monoteísta a fuerza de guerra teológica, de purgas rituales, de reescritura histórica. Y ese proceso, ese conflicto entre dioses antiguos y un Dios que exigía el trono para sí solo, apenas comenzaba. Porque más al este, en Babilonia, otro mito de sangre y creación estaba a punto de dejar su huella imborrable en el Génesis. 1800 años antes de que alguien escribiera la primera línea del Génesis, los sacerdotes de Babilonia ya recitaban una historia aterradora. Se llamaba Enuma Elish. Y en ella, el universo no nace de una palabra pacífica, sino de una masacre. Tiamat era el océano primordial.
Una diosa dragón, madre de todos los dioses, cuyas aguas saladas se mezclaban con las dulces de Apsu para dar origen a la existencia misma. Pero los dioses jóvenes se rebelaron. Y Tiamat, furiosa, formó un ejército de monstruos para destruirlos. Entonces apareció Marduk. Joven, ambicioso, dispuesto a pelear donde otros dioses habían temblado. Exigió ser rey de todos los dioses a cambio de enfrentarla. Se lo concedieron. Y en un combate cósmico, Marduk atravesó el cuerpo de Tiamat con una flecha, la partió en dos mitades como quien abre una almeja gigante. Con una mitad, formó el cielo. Con la otra, la tierra. El caos acuático, derrotado, se convirtió en estructura, en orden, en cosmos habitable. ¿Te suena familiar? Abre el Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea usada para ese abismo original es Teum. Los lingüistas llevan décadas señalando algo incómodo. Teum es, casi con seguridad, un eco directo del nombre Tiamat. La misma raíz semítica. El mismo mar primordial que debe ser dominado antes de que exista la luz. Y no termina ahí. Cuando Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo en el segundo día de la creación, está repitiendo, casi palabra por palabra, el gesto de Marduk partiendo el cuerpo de la diosa. El eco continúa en el diluvio. Un Dios que decide borrar a la humanidad con agua, un elegido que sobrevive en un arca, una paloma enviada a buscar tierra seca. Todo eso ya existía en la tablilla de Gilgamesh, escrita siglos antes en las mismas tierras de Babilonia. ¿Copió la Biblia estos mitos? ¿O los reescribió a propósito, para declarar que su Dios era más poderoso que Marduk mismo? La respuesta que viene ahora, en las arenas de Egipto, es todavía más brutal. Egipto no era solo un imperio. Era un templo viviente. Cada faraón era un dios encarnado, hijo directo de Ra, el Sol Supremo. Y cuando el libro del Éxodo describe 10 plagas cayendo sobre esta tierra, no está narrando simples desastres naturales. Está narrando una guerra. Una guerra declarada entre Yahvé y todo el panteón egipcio, dios por dios, golpe por golpe. Miren la primera plaga. El río Nilo convertido en sangre. ¿Por qué el Nilo? Porque el Nilo era Api, el dios de la inundación, la fuente de toda vida en Egipto. Atacar el río era atacar directamente el corazón de su sistema divino. Después vienen las ranas, asociadas a Eket, la diosa con cabeza de anfibio que representaba la fertilidad. Luego los piojos, el polvo mismo de la tierra, dominio de Heb. Cada plaga tenía un blanco preciso. ¿Y las moscas? Un golpe contra Jepri, dios escarabajo. ¿La muerte del ganado? Un ataque directo a Ator y a Apis, los dioses con forma de toro y vaca, símbolos sagrados del poder egipcio. Las úlceras humillaban a Isis y a Sekhmet, diosas de la sanación. El granizo destruía las cosechas protegidas por Set. Las langostas devoraban lo que quedaba bajo la mirada impotente de Ses. Pero faltaban 2 golpes. Y eran los más simbólicos de todos. La oscuridad durante 3 días completos. Un ataque frontal, sin disimulo, contra Ra, el dios Sol, el más poderoso de todos, el que se suponía invencible. Si Ra podía ser apagado, ¿qué quedaba del faraón que decía ser su hijo? Y finalmente, la muerte de los primogénitos. Incluido el hijo del faraón mismo, el heredero divino, la prueba viviente de que ningún dios egipcio, ni siquiera el propio soberano deificado, podía proteger lo más sagrado. El Éxodo no es solo una historia de liberación. Es un manifiesto teológico escrito con cadáveres y oscuridad, diseñado para demostrar una sola cosa, que había un Dios por encima de todos los demás. Pero la violencia divina, como veremos ahora, no terminó en Egipto. Los israelitas cruzaron el desierto, pero no llegaron limpios. Llegaron cansados, hambrientos, sedientos de algo más que agua. Y en las llanuras de Moab, junto a un monte llamado Peor, encontraron una tentación que ningún milagro pudo prevenir. Se llamaba Baal Peor. Un dios local, una versión regional del gran Baal cananeo, venerado con rituales que mezclaban fertilidad, sexo y sumisión religiosa. Las mujeres moabitas invitaron a los hombres de Israel a sus fiestas sagradas. Y ellos fueron.
comieron de los sacrificios ofrecidos a otro dios. Se inclinaron ante otro altar. Y se entregaron a los cuerpos de las sacerdotisas de Baal como parte del culto mismo. ¿Qué estaba pasando realmente? Los rituales cananeos de fertilidad no eran simple placer, eran teología encarnada. El sexo ritual invocaba la unión entre Baal y Asera, entre el cielo y la tierra, para asegurar lluvias y cosechas. Israel, sin darse cuenta, estaba participando en la liturgia de otro panteón. La respuesta bíblica fue instantánea y brutal. Yahvé envió una plaga. 24.000 personas murieron, según el texto del libro de Números. Un número escalofriante, casi imposible de imaginar en el desierto. Y la plaga solo se detuvo cuando un sacerdote llamado Finés atravesó con una lanza a un israelita y a una mujer madianita, en pleno acto, dentro de la tienda del campamento. ¿Fue celo religioso o genocidio ritual disfrazado de fe? La Biblia lo presenta como justicia divina. Pero detrás de la sangre hay una guerra cultural, Yahvé contra Baal, la exclusividad contra el sincretismo, la pureza tribal contra la asimilación religiosa. Baal peor no fue un desliz sexual cualquiera. Fue la prueba de que los dioses cananeos seguían tentando a un pueblo que apenas comenzaba a definir quién era su único dios. Y no sería la última vez que el fuego divino caería sobre quienes miraban hacia otros altares. Porque después del desierto, llegó la tierra prometida. Y con ella, llegaron los templos que ya estaban ahí, esperando. Astoret. La reina del cielo. Diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra, heredera directa de la Asera cananea y prima cercana de Istar en Babilonia. Su culto no pedía castidad ni ayuno. Pedía cuerpos. Sacerdotisas sagradas, ritos de fertilidad en las cimas de los montes, árboles tallados como símbolo de su presencia. Los profetas la odiaban con una furia particular. Jeremías la menciona directamente, el pueblo le horneaba tortas, le derramaba libaciones, la adoraba en las calles de Jerusalén mientras Yahvé, dicen los textos, observaba en silencio su propia traición. Pero si Astoret representaba la seducción, Moloch representaba el terror. Un dios, o quizás un título, los académicos aún debaten su origen exacto, asociado al fuego, a un ídolo de bronce hueco calentado hasta el rojo vivo. Y ahí está la palabra que ningún traductor suaviza, niños. El Levítico lo prohíbe con una violencia textual poco común, no des a tus hijos para hacerlos pasar por el fuego a Moloch. ¿Por qué una ley necesita prohibir algo que nadie haría? Porque alguien lo estaba haciendo. En el valle de Ben Hinnom, a las afueras de Jerusalén, la arqueología y el texto bíblico coinciden en algo escalofriante, ahí ardían las ofrendas. Ese mismo valle, con el tiempo, se transformaría en la palabra Gehenna. El infierno bíblico nace, literalmente, de un lugar real donde se quemaban niños en nombre de un dios rival. Los reyes de Judá lo permitieron. Algunos hasta lo practicaron. Y los profetas gritaron contra eso durante generaciones enteras, no como una advertencia abstracta, sino como una denuncia directa a una realidad brutal que convivía, calle por calle, con el templo de Yahvé. Hay un pasaje en el Génesis que casi nadie se atreve a explicar en voz alta desde el púlpito. 6 versículos. Apenas 6 versículos que hablan de hijos de Dios que bajaron y tomaron por esposas a las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? El texto no lo aclara. Y de esa unión nacieron los Nefilim. Gigantes. Hombres de renombre, dice el original hebreo. Una raza híbrida entre lo divino y lo humano, tan poderosa y tan corrupta que, según el propio relato, fue una de las razones directas por las que Dios decidió mandar el diluvio. ¿Te suena familiar esa estructura? Debería. En Mesopotamia existían mitos casi idénticos siglos antes. Semidioses nacidos de la unión entre seres celestiales y mortales, criaturas de fuerza descomunal que sembraban caos sobre la tierra. Gilgamesh, 2/3 dios y 1/3 humano, es apenas el ejemplo más conocido. La idea de seres divinos mezclándose con lo humano, generando híbridos monstruosos que debían ser exterminados, era una plantilla mitológica compartida en todo el creciente fértil. El Génesis no la inventó. La heredó. Y aquí viene lo más inquietante. El texto bíblico original no dice ángeles.
Dice hijos de Dios, Bene Elohim, una expresión que en el contexto cananeo original designaba literalmente a miembros del panteón divino, a las deidades menores que rodeaban a él. Pero siglos después, cuando el monoteísmo ya estaba consolidado y la idea de dioses menores resultaba inaceptable, la tradición judía tardía, reflejada en textos como el libro de Enoc, reinterpretó a esos hijos de Dios como ángeles caídos. Vigilantes celestiales liderados por Semjasa y Azazel, que desobedecieron a Dios, corrompieron a la humanidad enseñándole magia y guerra, y engendraron gigantes destructivos. Lo que empezó como un eco de mitología divina compartida terminó convertido en una historia moral sobre la rebelión angelical. Un dios menor camuflado de demonio. Una tradición completa reescrita para que encajara en un cielo con un solo trono. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta: ¿por qué una religión que se proclama única, revelada, distinta de todo lo anterior, necesitó tantas capas de mitos ajenos para construirse a sí misma? La respuesta incomoda. Porque no hay identidad religiosa que nazca en el vacío. El, Baal, Asera, Marduk, Tiamat, Ra, Astoret, Moloch, los hijos de los dioses convertidos en gigantes, todos ellos siguen ahí, respirando entre las líneas de un texto que los venció sin poder borrarlos del todo. Cada batalla teológica dejó cicatrices. Cada dios derrotado dejó su nombre escondido en un salmo, en una genealogía, en una plaga, en una advertencia profética. Occidente entero, su idea de un Dios único, su moral, su forma de contar el bien y el mal como una guerra cósmica, nació de ese proceso de absorción y reescritura. No fue una revelación aislada cayendo del cielo sin contexto. Fue una conversación de siglos con las religiones vecinas, una negociación constante entre lo que se aceptaba, lo que se transformaba y lo que se condenaba al silencio. Y aquí está lo importante: reconocer esto no destruye la fe de nadie. No la vacía de sentido. Al contrario. Descubrir que el Génesis dialoga con Babilonia, que el Éxodo declara la guerra al panteón egipcio, que Canaán le prestó a Israel su vocabulario divino, no empequeñece el texto sagrado. Lo agranda. Lo vuelve humano, histórico, vivo. Nos muestra que la Biblia no cayó del cielo en un solo instante perfecto, sino que fue tejida, discutida, corregida y vuelta a escribir por generaciones enteras que luchaban por entender su lugar entre imperios, dioses y desiertos. Esa lucha, esa capa sobre capa de fe reescrita, es quizás la parte más fascinante de toda la historia sagrada. Porque debajo de cada versículo hay un Dios olvidado esperando ser reconocido. Y ahora que ya conoces sus nombres, la próxima vez que abras esa Biblia, la vas a leer de una forma completamente distinta.